Pero ¿qué es la disbiosis con peras y manzanas? Vamos a hablar un poco de qué es la disbiosis y cuáles son los factores que intervienen y cuáles son los aspectos que hay que puntualizar para que ustedes tengan bien claro el término de disbiosis. Habíamos hablado de que en cada una de las películas hay un villano y hay un héroe. La realidad es que tienen nombre y apellido. Los bacteroidetes y las bifidobacterias son nuestras bacterias buenas, las que nosotros tenemos y las que nos van a proteger y nos van a condicionar para ciertos factores importantes. Y los villanos de las películas les vamos a llamar clostridiales y actinomicetos, algunos quienes hablan como levaduras. Pero por lo tanto, hablar de bifidobacterias y clostridiales, estamos hablando de que debemos de tener un mayor número de bifidobacterias con respecto a los clostridiales. Hablar de disbiosis es hablar de que este número de clostridiales se empieza a incrementar y que empieza a estar por arriba de los niveles de bifidobacterias y bacteroidetes. A nosotros a eso le denominamos disbiosis o desequilibrio. Pero para entender un poquito más por qué decirle que las bifidobacterias y los bacteroidetes son los buenos de la historia, tienen que entender por qué son los buenos de la historia. Regulan el sistema inmunológico. De manera inicial, cuando nosotros nacemos, estas bifidobacterias están en contacto directamente con nuestro sistema inmunológico y nos ayudan a regular y a diferenciar lo propio de lo no propio. O sea, empiezan a estimular a nuestros anticuerpos y linfocitos B y macrófagos para desencadenar una respuesta inmunológica. Por lo tanto, nos ayudan a regular y a poder determinar una respuesta inmune adecuada. Sintetizan, ojo, sintetizan. Ellos forman vitaminas del complejo B, vitamina K, vitamina D y algunos oligoelementos. O sea, favorece la absorción de algunos oligoelementos. De aquí la importancia, porque al tener disbiosis, el paciente, uno de los síntomas cardinales es cansancio extremo y fatiga crónica. Porque al no tener estas bifidobacterias, están contraponiendo mucho de este fenómeno. Metabolizan sustancias no digeribles como derivados de los carbohidratos y algunos alimentos no digeribles de la dieta. Por lo tanto, este metabolismo es muy importante para favorecer esto. Y si me apuran, la participación más importante de las bifidobacterias es la producción de aminoácidos de cadena corta. Los dos más importantes que les puedo exponer ahí es el butirato y el propionato. Son dos aminoácidos de cadena corta que tienen dos influencias muy específicas y muy determinantes para el funcionamiento y la estabilidad del ser humano. Contemplando el propionato, interviene con el metabolismo de las sincretinas. Las sincretinas se producen a nivel intestinal para favorecer la secreción de insulina y disminuir los niveles de glucosa a nivel de sangre. Evidentemente, la participación del propionato está interviniendo en la regulación del metabolismo de la glucosa. Y a su vez, el propionato también interviene con la lipoproteína lipasa, en la cual degrada ácidos grasos, triglicéridos, kilomicrones, para poder determinar y regular el metabolismo de los ácidos grasos para obtención de energía. Entonces, vean ustedes la participación de los trastornos metabólicos de la microbiota. Dentro de las explicaciones por qué se correlaciona con pacientes con diabetes, con pacientes con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Por otro lado, el butirato participa a nivel intestinal, dando y favoreciendo la motilidad intestinal, favoreciendo el equilibrio específico para la absorción de algunos micronutrientes y para la síntesis de algunos neurotransmisores. Neurotransmisores como serotonina, noradrenalina y acetilcolina. Ahí viene lo del intestino, tu segundo cerebro, la participación del butirato y aminoácidos de cadena corta. Lo que todos los pacientes refieren y hablan de las alteraciones emocionales repercutidas a nivel intestinal. Pero los malos de la película, los clostridiales y los actinomicetos, ¿qué hacen? Generan putrefacción de alimentos no procesados. Realizan
aumento de radicales libres de sulfuro de hidrógeno. Por eso los clostridiales, al incrementar el sulfuro de hidrógeno, generan gran distensión abdominal. Llegan a generar trastornos de fermentación y alteraciones en la oxidación del butirato y el propionato. Por lo tanto, estos clostridiales interfieren con la actividad de las bifidobacterias, teniendo las alteraciones y promoviendo que no se secrete adecuadamente butirato y propionato. Estimula el crecimiento de agentes patógenos. Lo hablábamos anteriormente, agentes patógenos. Salmonella, Shigella, Helicobacter. Por eso el paciente con disbiosis tiene infecciones recurrentes y no solamente digestivas, infecciones recurrentes de la garganta, de vías urinarias, de vías respiratorias, porque el tener disbiosis te hace más susceptible a tener infecciones recurrentes y que tu sistema inmunológico esté alterado. Y obviamente favorecen a la fermentación de la materia fecal y metabolizan las sustancias no digeribles. Pero esta formación de la microbiota, ¿cómo se forma? ¿En dónde empieza? Habían hablado anteriormente que ya hay estudios que han demostrado que la microbiota se forma incluso a nivel intrauterino. Esto es un hallazgo bien importante, porque antes Mitsuka, que vamos a ver ahorita el diagrama de Mitsuka, decía que nosotros como ser humano estábamos en contacto con bacterias, levaduras, hongos y virus a partir del nacimiento y del canal del parto. Hoy en día ya no. Se sabe que a nivel intrauterino, líquido amniótico y al estar en contacto, ya estamos en contacto con bacterias, ya estamos en contacto con agentes propios de la madre. Por eso cuidar mucho el aspecto nutricional durante el embarazo. Por eso cuidar mucho desde el embarazo el uso de antibióticos, de fármacos y de corticoides durante el embarazo, porque desde ahí ya está interviniendo en ese aspecto. Cuando nosotros nacemos, las primeras 24 horas al nacimiento, esta parte es bien importante, 24 horas al nacimiento, Mitsuka nos refiere que llegamos a tener gran cantidad de bacteroidetes y de bifidobacterias. Este gran contenido de enterobacterias, a ver si les resuena, enterobacterias, E. coli, algunos agentes patógenos. Tú dirás, ¿cómo en las primeras 24 horas tenemos agentes patógenos? Pues eso es lo que nos ayuda a que el niño en las primeras 24 horas empiece a formar anticuerpos y empiece a tener un sistema inmunológico adecuado. Es nuestro sparring esa parte de la microbiota. Entonces las primeras 24 horas de vida al nacer tenemos gran cantidad de bifidobacterias y de enterobacterias. Después de esas 24 horas de vida, cuando empieza la lactancia y el primer consumo del calostro materno, empiezan a descender estas enterobacterias. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a tener un aspecto inmunológico que está interviniendo en este factor y entonces empiezan a bajar las enterobacterias y las bifidobacterias empiezan a aumentar hasta el primer año de vida. La etapa de la infancia, o sea, estamos hablando del año hasta los 6, 7, 8 años de vida, en donde los bacteroidetes y las bifidobacterias empiezan a tener un gran renombre. Fíjense ustedes cómo este periodo de la infancia es tan importante, porque estas bifidobacterias, las buenas, son las que vamos a tener hasta que lleguemos a la muerte. Por lo tanto, ese es el periodo más importante para poderla considerar en esta forma de presentación. Y ya empieza a ver la presencia de clostridiales, el malo de la historia. Empiezan a incrementar los clostridiales y se empiezan a tomar fuerza. En la adolescencia hay una lucha de bifidobacterias con clostridiales. De hecho, es una de las explicaciones por qué el adolescente empieza a tener cambios de humor, irritables, empiezan a tener asociadas a depresión. Y entonces es porque los clostridiales empiezan a incrementarse y empiezan a tener ese factor. Sin embargo, si todo va bien, al final de cuentas, al final de la adolescencia llegamos a tener más bifidobacterias. Cuando llegamos a la etapa adulta, las bifidobacterias aumentan y los lactobacilos también llegan a estar de manera presentes y los clostridiales quedan remitidos.
¿Qué pasa después de los 50, 60 años de edad? Las bifidobacterias descienden notablemente y los clostridiales aumentan notablemente. Es uno de los principios por los cuales empezamos ya a desarrollar alteraciones metabólicas, alteraciones alérgicas o enfermedades condicionadas. Vean este chavo, si no la pasa bien, ¿no? Este es el ejemplo de bifidobacterias, nuestros cuates, clostridiales y enterobacterias. Los clostridiales tienen mayor cantidad de clostridiales. Esto es la historia natural de nuestra microbiota. Entendiendo esto, que todo lo que se salga de estos parámetros es disbiosis. Imagínense ustedes en este escenario que en cada una de las participaciones ustedes hayan recibido antibióticos y se hayan recibido antibióticos durante la infancia y que hayan utilizado corticoides y que les hayan dado que para el acné uso de hormonas sintéticas y para el tratamiento de ovario poliquístico y una serie de factores. Evidentemente son aspectos que intervienen. Por lo tanto, disbiosis la tenemos desde el nacimiento, que influye desde el tipo de nacimiento, influye provenir de una madre disbiótica, ya desde ahí, ¿no? Si mi mamá tiene disbiosis, al yo nacer y que mi madre me pase mayor cantidad de clostridiales y de levaduras, ya desde ahí el asunto no está muy bien, ¿no? Y otro de los factores que intervienen durante el primer año de vida y la lactancia. Ese es otro de los aspectos más importantes que pueden desarrollar disbiosis. A los que voy a hablar de hoy es a los que se somete a través del largo de la vida, el uso de fármacos, antibióticos, los factores hormonales y una alimentación antifisiológica. Sin embargo, lo que ahorita para mí es muy importante que ustedes lo vean es cómo identificar a un paciente con disbiosis. Cómo identificarlo y cómo darnos cuenta que el paciente puede estar teniendo disbiosis. Lo primero, pues es el interrogatorio que le haces al paciente. Su historial, pues desde el nacimiento y de las características que ha tenido y que ha presentado. Si usó antibióticos durante su infancia, si estuvo con complicaciones durante el canal del parto, si estuvo con algunos fármacos expuesto la madre y obviamente en la historia natural a través de la infancia y obviamente la adolescencia. Los factores hormonales, qué tanto están involucrados en este aspecto, si recibieron hormonas sintéticas, estrógenos, anticonceptivos y obviamente cómo es su alimentación, hacer un test simplemente, cómo te has alimentado en los últimos años de tu vida. Esos son los factores que se le tiene que interrogar al paciente para poder saber si el paciente puede tener riesgos o no a desarrollar disbiosis. Por lo tanto, hablar de disbiosis es que estos clostridiales aumentan y estas bacteroidetes disminuyen. Estos clostridiales llegan a generar toxinas y llegan a generar acidez en el cuerpo. Estas toxinas hacen que el paciente empiece a manifestar signos y síntomas. Nosotros, en el protocolo que tenemos de más de 1,200 pacientes con disbiosis, los dividimos en dos grandes fases. La primera fase, el paciente empieza inicialmente con trastornos disfuncionales digestivos, presenta ansiedad por azúcar, lácteos y pan y presencia cuadros de cansancio extremo o fatiga crónica. En una segunda fase, el paciente, en esta primera fase normalmente calculamos que el paciente llega a tener entre 6 a 7 años con disbiosis para llegar a síntomas como cansancio extremo. Si esto sigue progresando y el paciente no trata el problema, el paciente entra a una segunda fase que nosotros denominamos fase metabólica o fase de complicación de disbiosis. Esta fase, el paciente empieza a tener alteraciones metabólicas, alteraciones en fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2 y alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Voy a adentrarme a cada una de estas fases y van a ver cómo empezó su problema de manera inicial. La primera fase, hablábamos de los trastornos disfuncionales digestivos que progresa ansiedad por azúcar y por pan y después llegamos a tener cansancio extremo. Esta primera fase de los trastornos disfuncionales digestivos, el paciente inicialmente empieza, su síntoma cardinal en el paciente con disbiosis es distensión abdominal.
Ese es su síntoma cardinal, distensión abdominal. Tal es el síntoma y tan frecuente es que ya ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos distendidos. Desde que nací distendido, doctor. Realmente yo ya no lo puedo identificar. Estoy pachón, ¿no? La realidad es que este grado de distensión es que sabemos que los clostridiales generan abundante gas intestinal y promueven el desarrollo de la distensión. Después el paciente empieza a tener síntomas como gastritis o reflujo. Síntomas, vuelvo a lo mismo, muy cardinales y muy comunes. Y que la industria farmacéutica, ahí va el omeprazol, la ranitidina. Tenemos pacientes que dicen, tengo 22 años tomando omeprazol. Gracias, doctor. Al final de cuentas, ya es algo tan normal y tan común. Y el paciente también tiene síntomas como cuadros de colitis de manera intermitente, que cada vez es más frecuente. Y si nos hacemos la pregunta, la relación de los factores estrogénicos con disbiosis y colitis, ¿cuántos de los pacientes antes de reglar ya empiezan con síntomas de colitis o distensión abdominal? ¿Por qué será tú? ¿Se lo han puesto a preguntar? Pues es por eso, por la participación de los estrógenos asociadas a la microbiota. Y obviamente el paciente empieza a tener cambios en el hábito intestinal, estreñimiento y diarrea, estreñimientos y diarreas. Esto es la primera fase, así inicia. Conforme va avanzando, el paciente empieza a tener síntomas como ansiedad por azúcar y por pan. Dice, ay, ¿quién no? Pues sí, la realidad, pero es un tipo de ansiedad que el paciente la refiere. Doctor, yo paso un ayuno intermitente y estoy que mato a alguien. De verdad, empiezo a tener irritabilidad, me cambia el humor, necesito estar comiendo forzosamente algo. ¿Por qué? Porque empiezan los clostridiales a generar diferentes toxinas que condicionan síntomas específicos para el paciente. Y esto sigue progresar de tal manera que el paciente llega a tal grado de elevación de levaduras de clostridiales que el paciente dice, ya cuando lo consumo realmente se exacerban mis síntomas, ya no lo puedo consumir. Y por último, en la fase 1, el paciente presenta fatiga crónica o cansancio crónico. Esta fatiga que el paciente llega a referir es una fatiga, no es el cansancio típico, realmente es preocupante. Para el paciente le cuesta trabajo su actividad diaria y realizar cosas rutinarias. Es una fatiga que compromete el funcionamiento del paciente. Hasta esta etapa, bueno, el 80% de la población está así. Y que van con el médico y el médico les hacen un check-up y el médico le dice, ¿está usted completamente sana, señora? Y la señora dice, ¿me lo jura? Sí, está, pero ¿cómo sana? Si vivo con distensión abdominal, con cuadros de colitis, traigo reflujo, estoy cansada todo el tiempo, no puedo realizar mis actividades. Sí, señora, está usted sana. Gracias, doctor. Se van. Entonces entramos a una fase 2, que esto ya viene siendo más de 6 a 7 años del paciente presentar disbiosis. El paciente ya empieza a tener alteraciones metabólicas, empieza a tener alteraciones en las fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2 y alteraciones del sistema nervioso central. Esta fase 2 normalmente se llega a presentar 7 a 8 años después. Dentro de las alteraciones metabólicas, inicialmente el paciente empieza a tener trastornos de sobrepeso y tendencia a la obesidad. Sin embargo, tenemos la parte opuesta. El paciente que empieza a perder peso y no sube de peso con nada. Ese paciente también es otra de las características de disbiosis. El 70% del paciente en fase 2 normalmente es sobrepeso. Después empieza con los trastornos metabólicos, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Pero hoy en día también tener hipertrigliceridemia es tan normal que ya está, ya, ¿qué chingados le hago? Tengo hipertrigliceridemia. Y al final de cuentas, luego tenemos hipercolesterolemia y después debutamos con diabetes mellitus. Hace 20 años te decían que eras diabético y era que decir, me cayó la maldad, ¿no? O sea, me preocupaba. Hoy ser diabético ya está nice, creo. Pero al final de cuentas, ya no nos preocupamos, ya es algo tan frecuente y tan común. Después, si sigue progresando esto, las alteraciones de las fibras de colágeno, el paciente empieza a referir que empieza a tener resequedad de piel, empieza a tener caída de cabello y
uñas quebradizas. Y volvemos a lo mismo, síntomas tan comunes, tan inespecíficos, que ni siquiera los tomamos en cuenta. El problema es cuando ya hay afectación de fibras de colágeno tipo 2. El paciente empieza a tener lumbalgias, cervicalgias, empieza a tener trastornos musculares y lo primero que dice, ya me llegó la edad, ahora sí, ya me llegó la edad, ¿no? Cuando en realidad son toxinas generadas a través de estos microorganismos. El paciente empieza a tener artritis reactiva. El paciente empieza a tener manifestaciones articulares, rigidez y cuadros de artritis reactiva que también son inespecíficas. Vas con el médico y vas, prácticamente te mandan un antiinflamatorio y de ahí no pasa y seguimos agregándole fármacos a la historia natural de la enfermedad. El paciente empieza a tener datos de tendinitis como fascitis palmar o fascitis plantar. He tenido pacientes que llegan al consultorio prácticamente con una fascitis que no pueden ni siquiera mover el dedo. Y que prácticamente volvemos un poco a lo mismo. Llegamos al uso de corticoides, llegamos al uso de fármacos y seguimos dándole. Posteriormente, de la fase 2, dentro de los últimos síntomas que el paciente ya empieza a presentar y que ya verdaderamente se empieza a preocupar, el paciente dice, esto ya no es normal, empieza a haber alteraciones a nivel de la serotonina. El paciente muestra depresión, alteraciones del estado de ánimo y llanto fácil. Van con el mismo médico y ¿qué les dice el médico? Señora, ya está usted loca. Al quien tiene que acudir es al psiquiatra, ¿no? Al final de cuentas dice, usted no tiene nada. Y esa es la medicina que se hace, ¿no? Usted no tiene nada. Pero el paciente dice, pues tal vez sí, ¿no? Me siento triste, lloro por todo, estoy ya casi que mato a mi marido, entonces hay algo que no esté bien. Si el paciente puede tener manifestaciones relacionadas con noradrenalina, si no es depresión, el paciente tiende a la ansiedad, a trastornos de déficit de atención, incluso en estadios más graves ataques de pánico. Estos relacionados con norepinefrina. Y si esto sigue progresando, puede llegar al paciente a tener alteraciones de acetilcolina, que el paciente principalmente inicia con periodos de mareo o vértigo, tinnitus o zumbido de oídos. El paciente refiere esa sensación que flota, así lo pongo porque así lo refieren tal cual, incluso datos de disautonomía. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, a los 12, 14, 15 años tenían hipotensión, mareo, lipotimia, cambios de la posición, empezaban a tener síntomas como manos y pies frías, frío todo el tiempo, o al revés, sudoraciones profusas? Y ya todo es o menopausia o trastornos emocionales. Pero esto sigue progresando. Haciendo un resumen, la fase 1 lo engloban los trastornos disfuncionales digestivos, ansiedad por azúcar y por pan y cansancio extremo. Y en fase 2, el paciente empieza con alteraciones metabólicas, alteraciones en la fibra de colágena y a nivel del sistema nervioso central. 10 años después, el riesgo a desarrollar leaking gut o intestino permeable. A lo que la mayor parte de los que estamos aquí, en alguna etapa, ya tenemos datos de intestino permeable, en donde el intestino permeable, que ya hablaron demasiado en ese sentido, es que las asas intestinales, hay algunas proteínas que condicionan que el enterocito esté unido y que a través del tiempo estos microorganismos, los clostridiales, llegan a penetrar estas uniones y empiezan a generar permeabilidad del intestino, favoreciendo que diferentes sustancias entren al torrente sanguíneo, estimulando macrófagos, anticuerpos, linfocitos B, linfocitos T, que van a estar condicionando diferentes trastornos que ya lo hemos comentado. Y evidentemente hay daños a nivel no solamente de las vellosidades, sino también en la mucosa, en el enterocito, produciendo la formación de anticuerpos. Y de manera muy sencilla, estos anticuerpos, cuando nosotros los relacionamos, llegan a condicionar enfermedades autoinmunes. Esta es la propaganda del leaking gut. Tan sencillo como esto. La realidad es que todo lo que consumo y todo lo que tomo, al final de cuentas va al torrente sanguíneo.
provocando una reacción. Al paciente yo le explico, es como si te pasaras alimento por la vena. Es como si te pasaras alguno de cualquier producto que tú me quieras llamar. Ahorita es gluten y gluten y gluten. Pero no importa gluten o no gluten. El paciente con leaking gut genera alergias a la fruta, a la anafruta, a la carne, a la no carne. No importa, porque cualquier alimento en un paciente con leaking gut va a penetrar y va a formar una reacción inflamatoria. Y entonces la primera pregunta que yo les hago es, ¿le debemos de tener miedo a los alimentos? O mejor entender el concepto de leaking gut y que no son los alimentos exclusivamente los que… Porque hay pacientes que dicen, es que doctor, ya es todo. Ya no hay nada que no me pueda determinar. Nosotros lo dividimos el leaking gut en 3 fases. Primero, el paciente no tolera lácteos. Segundo, el paciente no tolera gluten. Tercero, el paciente ya no tolera ni la glucosa. Ese es un estadio 3 de leaking gut. O sea, ya no toleras absolutamente nada. Por lo tanto, de los anticuerpos, habíamos dicho que el síndrome de intestino permeable lo dividíamos en los trastornos alérgicos, que esos trastornos alérgicos se pueden relacionar con rinitis atópica, dermatitis atópica, asma bronquial, incluso episodios de choque anafiláctico. Tenemos más de 23 pacientes, de esos 1,200, que han hecho alguna etapa choque anafiláctico secundario a la presentación de una reacción inflamatoria a alimentos y a medicamentos. Y las enfermedades autoinmunes, que al final de cuentas, si entendiéramos de manera sencilla, la producción de anticuerpos, estos anticuerpos que se llegan a presentar por la presencia de leaking gut, cuando yo tengo anticuerpos que van a dañar a las articulaciones, pues le llamamos artritis reumatoide. Si esos anticuerpos le van a dar a dañar al pulmón, al riñón y a la piel, pues le llamamos lupus eritematoso. Si afectan a las glándulas salivales, a mucosas, a ojo, le llamamos enfermedad de Sjögren. Si afecta a la glándula tiroides, pues le llamamos hipotiroidismo. Y pues si afecta obviamente a las células intestinales y una respuesta al gluten, pues le llamamos enfermedad celíaca. Pues la realidad es que no importa darle el nombre que ustedes le quieran dar. Se llama disbiosis y se llama intestino permeable. Pónganle el término que le quieran dar, no importa. Y que así como estás desarrollando anticuerpos para células entéricas y para derivados al gluten, puedes desarrollar cualquier enfermedad autoinmune relacionada a eso, porque estás estimulando ¿qué? Formación de anticuerpos. Por eso le digo al paciente, pero es que yo tengo artritis reumatoide. No, pues es igual, tienes el factor de riesgo de tener alguna otra enfermedad autoinmune. Esto no te excluye de ninguna de estas causas. El problema es ir al origen de la enfermedad. El problema es ir al origen del trastorno que te está llevando a generar formación de anticuerpos. Por lo tanto, para terminar estos aspectos y llegar a algunas conclusiones específicas, nosotros en el instituto le llamamos proyecto sentido. ¿A qué le llamamos proyecto sentido? Que no solamente es un tratamiento orientado a quitar un signo ni un síntoma. No es intentar evitar bajar los anticuerpos, antigliadina, para poder decir que estás mejorando. No solamente vamos fundamentados a evitar, porque ahorita todo lo que escuchábamos era decir, estamos intentando de alguna manera, esto no se cura, hay que intentar nada más controlar. El proyecto sentido realmente es cambiar un poquito el chip de los pacientes para entender desde dónde viene el origen, hacia dónde va y qué debemos de hacer. Por lo tanto, uno de los primeros fundamentos del proyecto sentido es, no se puede tratar el leaking gut o el intestino permeable si de manera per se tengo disbiosis. Así de sencillo. Nos preocupamos muchísimo de la enfermedad concomitante y de la complicación. Pero yo no puedo tratar intestino permeable si el paciente sigue teniendo disbiosis. Y entonces dice el paciente, tengo intolerancia al gluten, pero si sigues consumiendo altas cantidades de glucosa, pues estás fomentando la disbiosis. Y si estás fomentando la disbiosis, estás generando más riesgo a intestino permeable. Por lo tanto, no podemos tratar nada si no empezamos tratando la disbiosis. Ese es el primer principio. Dentro de este proyecto sentido, nosotros tenemos retirar el factor agresor.
Evidentemente, evitar a toda costa el uso de antibióticos, evitar a toda costa el tratamiento de hormonas sintéticas. Créanmelo ustedes, tenemos pacientes que incluso en la consulta nos dicen, aquí está la doctora Minerva, que no nos puede negar, que nos dicen, quíteme lo que sea, pero no me quite mis hormonas, por favor, doctor. Tengo 12 años tomando hormonas y mire mi piel y mire no sé qué y que el bochón. No podemos tratar nada si el paciente sigue consumiendo, evidentemente, tratamiento hormonal sintético. Y obviamente evitar el uso de corticoides, que verdaderamente imagínense ustedes el conflicto que tenemos en el paciente con asma bronquial, con rinitis atópica o dermatitis atópica. El reto para nosotros de intentar evitar el uso de corticoides, o pacientes que ya tienen lupus o artritis o Sjögren, que ya están, a veces son corticodependientes. Evidentemente, eso sí nos complica muchísimo la etapa del tratamiento, pero eso nos habla del proyecto sentido que nosotros tenemos. La siguiente etapa es, obviamente, determinar al paciente qué dieta le vamos a dar. Ahorita se ha hablado de dieta FODMAP, la doctora más adelante va a hablar de algunos conceptos nutricionales que no me voy a detener, ni voy a explicar nada de esto. Valorar dietas antifúngicas, dietas obviamente para pacientes celiáticos o dietas mediterráneas, dependiendo qué estructura y qué características tiene el paciente, se le va a determinar el tipo de alimentación que nosotros le vamos a dar. Y por último, lo que nosotros determinamos con la abreviatura de Alevian-Prepro. Esto viene siendo en función a cada una de las etapas del paciente con disbiosis, consideramos dar oligoelementos, algunas vitaminas específicas, antifúngicos naturales, porque no podemos usar antibióticos, la utilización de prebióticos y la utilización de probióticos. Esta pirámide la estamos generando a través de la institución y la estamos promoviendo cada vez no solamente en los pacientes, sino en foros importantes a nivel nacional para poder empezar a hablar un poco más de estos tipos de tratamiento. Y posteriormente, cuando al paciente empiezas a tener equilibrio en la microbiota, vas buscando el tratamiento del intestino permeable, que no es tema del día de hoy, pero que se fundamenta evidentemente la utilización de la glutamina, la utilización de agentes como el Restor o como la quercitina o agentes específicos como algunos antifúngicos y algunas enzimas digestivas que pueden favorecer la reparación del intestino permeable, que eso lo podremos hablar en algún momento dado. Por lo tanto, dentro de las conclusiones y reflexiones para terminar la plática y dentro de lo que nosotros consideramos proyecto sentido, hay un término que me gustó mucho, que quisiera dejarlo hoy en esta plática, y dice, somos casas habitadas por un inquilino del cual no sabemos nada. La realidad, la microbiota, aunque está teniendo mucha repercusión y lo estamos viendo hoy en día, aún no conocemos todo lo que está interviniendo en la microbiota, no solamente intestinal, sino del cuerpo humano, en cada uno de nuestras enfermedades y de nuestros trastornos. Siempre hemos creído, el ser humano somos tan egocéntricos, que tenemos el control de todo, cuando en realidad no tenemos el control de absolutamente nada. Seguir pensando que encontraremos un medicamento específico para poder seguir subsistiendo es como pensar que nuestra historia y evolución comienza al nacer y termina al morir. No podemos ser tan egocéntricos pensando en cada uno de estos conceptos. El vínculo que encontramos entre el paciente y el médico es la directriz más humana que te lleva a ser coherente y consciente con lo más inconsciente del ser, refiriéndonos a que si nosotros como médicos no nos ponemos en el lugar y en el papel de cada uno de nuestros pacientes, no vamos a entender absolutamente nada, ni vamos a entender ningún estado de conciencia que le podamos generar. El ser un líder de opinión no le importa para nada la existencia, cuando la mejor opinión la puede llegar a tener tu propio paciente. No importa tener foros importantes y ser y generar, si tú no puedes lograr cambiar ni el estilo de vida ni los conceptos básicos hacia tus propios pacientes, no sirve de nada. Y la medicina basada en evidencias puede ser retórica para la ciencia o para el médico, pero al final es muy distante para el verdadero estado de conciencia.
Por lo tanto, somos casas habitadas por un inquilino del cual no sabemos nada. Muchas gracias.